en el país situaciones mucho más adversas que en otros momentos. Es decir, claro. Hay cierta etapa del país en el que fue más fuerte, sin embargo ahora supongo que hay diferentes personas que se reinventaron. Entonces cuando algo no resulte, no voy a entrar en caos, no voy a entrar en modo víctima, no sirvo, la gente es mala, nada de esas creencias no van a estar allí. Me reinvento nuevamente, creo otras redes neuronales, crear redes neuronales de estar en bienestar, de estar en paz. He tenido como una etapa un poco, donde me siento un poco triste, no sé qué, quizá cosas que no se me han dado, pero yo otras veces me lamentaba y me ponía en víctima. Decía que, ay, claro, ¿cómo no me va a pasar esto si yo soy una tonta, yo no sé hacer nada? Y yo después, claro, de tanto aprendizaje aquí, claro. Yo dije, yo sé hacer un buen de cosas. ¿Cuántas veces nos vamos a reinventar? ¿Qué dirías? Millones de veces, Exacto, las que sean necesarias. Exacto, esa es la respuesta. Y yo digo que también lo bello de decir, bueno, ya estoy aquí, pero mañana voy a estar allá arriba. Claro. Y yo agarro, o sea, como quien dice, me caigo, pero para agarrar impulso, para irme para arriba. Y como tengo herramientas y caigo, voy a tener herramientas para subir más rápido. Nuevamente. Exacto, eso es. Bienvenidos a Para Vivir No Existe Manual. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Si mi entorno es un caos, puedo crear la realidad que yo deseo. Me pareció maravilloso, y es que a veces por diferentes circunstancias ocurridas es posible que se nos presente la duda de decir cómo podría avanzar si mi entorno es un caos, si quizás mi familia es un poco disfuncional, si tengo una situación financiera en ese momento desagradable, o una pérdida, una situación económica también de país o de un lugar, un espacio amplio que ya no podemos controlar, complicada. Bueno, el día de hoy hablaremos nuevamente con la doctora Miriankis. Bienvenida Para Vivir No Existe Manual. Gracias por esta oportunidad nuevamente. No, yo súper agradecida. Y bueno, es que también estuvimos hablando un poco de cómo esta situación a veces nos nublaba la mente, que nos abrumaba y que a veces también podía generar traumas. Primero, vamos a ir por orden, supongo, porque bueno, lo estuvimos estructurando de la mejor manera, porque claro que lo ideal es llegar a tener una vida tranquila y crear ese futuro por el que nosotros vamos, pero también entendiendo que también pasamos por diferentes circunstancias que no nos favorecen según lo que nosotros creemos, y eso puede llegar a estancarnos. Exacto. Y es lo que tú acabas de decir. Pasamos por diferentes circunstancias que nosotros creemos que no nos favorecen, pero esas circunstancias siempre van a estar. Esas que tú acabas de mencionar, siempre van a estar las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que sí puede cambiar? La forma como yo afronto. Ni siquiera, fíjate, no estoy utilizando la palabra enfrento. Cómo yo afronto las circunstancias, la muerte, los duelos, las pérdidas, los bajones económicos, los bajones emocionales, las situaciones familiares, las disfunciones en la familia, los patrones de interacción o la forma como la familia se relaciona de manera no acorde, que no fluye con sus miembros. Cualquier situación que tenga siempre va a estar. El detalle es cómo nosotros podemos aprender de esas situaciones aún muy adversas que hemos vivido tú, yo y todas las personas que nos van a escuchar, pues. En el momento en el que estaba elaborando como un poco las preguntas y que yo quería como hablar de ciertas cosas, estuve manejando lo de, bueno, sí, es verdad que en serio podemos crear la realidad que deseamos, o al menos, bueno, eso es una idea que nosotras dos hemos conversado, hemos hablado, y es posible, claro que sí, a pesar de todas las circunstancias, pero lo quería manejar como del tema también de quizá una situación específica, cuando por lo menos no tienes un acceso a una comida digna, y también cuando por lo menos asimilar que los padres o las familias se estaban separando, por lo menos en la situación de acá, cuando se tenían que ir todos del país, o esas personas que están fuera del país, cómo yo manejo las situaciones ahora que me encuentro solo, porque todos se fueron, porque la familia ya se separó, o también en el caso de no tener una paga digna y tener que estar en un trabajo, mantenerlo, porque bueno, es la manera, es el sustento, y claro. irte de un lugar por paz mental o cómo lo hago por paz mental si necesito el dinero. Entonces, claro. ¿Cómo podemos manejar estas situaciones que supongo yo que son más de acá, de este país, siendo sinceros? Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros, aún así, con estas situaciones que quizás son más fuertes, crear la realidad que deseamos? Claro, es que fíjate, tú estabas narrando todos estos ejemplos y ya en mi mente vino un ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo muchas personas quizás que nos escuchen, que nos vean, lo han vivido. Si no, se las recomiendo. Es la película La vida es bella.
¿La has visto? No, no la he visto. Ok, entonces fíjate, qué maravilloso. En La vida es bella es la historia de un papá y un niño que van a un campo de concentración. Ellos fueron a un campo de concentración, es verdad, por toda esa historia que hubo en Europa. Y el papá hace que la vida sea bella para el niño. Y todas las circunstancias de lo que pasaba en el campo de concentración, el papá tenía una forma, una manera, una idea de mostrarle al niño lo que estaba pasando, porque todo era un juego. Aunque mataran a alguien, aunque sonaran tiros, circunstancias no había la comida, no había agua, la ropa, los zapatos rotos, toda la situación, él lo hizo un juego, hasta que al final termina la película y el niño se salva. Pero ese niño no quedó con un trauma, él vivió esas circunstancias. Solo que la vio desde otro punto. Claro, y por eso es que además la vida es bella. Entonces el papá le muestra a ese niño que todas esas circunstancias tan adversas. Imagínate si el padre se hubiese deprimido, hubiese estado muy triste, y le hubiese ido sembrando todo ese miedo tan grande, y el papá sentía mucho miedo, pero entonces lo arropaba, lo abrazaba y le decía, por ejemplo, los verdes vienen, pero nosotros somos los rojos, pero si tú cierras los ojos, los verdes no te van a ver, por ejemplo. O sea, un punto ya muy, o sea, hablando ya de un tema más personal, yo creo que también se nos hace muy difícil cuando solamente nos enfrascamos en esta situación. En este caso, supongo que han habido en el país situaciones mucho más adversas que en otros momentos. Es decir, claro. Hay cierta etapa del país en el que fue más fuerte, sin embargo ahora supongo que hay diferentes personas que se reinventaron, pero hay personas también que se quedaron con la idea de lo de antes, que ahora mejoraron, pero tienen todavía la idea de antes. Entonces, vamos a detenernos allí, es lo que tú acabas de decir, fíjate, eso es básico, ¿ok? Es básico. En el antes. Si estoy en el antes, siempre voy a estar deprimido o voy a tender a estar deprimido porque voy a tener un punto de comparación de algo que no va a volver. No vamos a volver a ser jamás los de antes. Por más que las condiciones externas llegasen a cambiar, es que ya tú tienes otra edad, yo tengo otra edad, claro, y todos los demás tienen otra edad, hay otros niños, hay otros jóvenes. Entonces el país ha cambiado o las circunstancias han cambiado. Entonces estar en el antes nos deprime. Claro. Incluso pensar hacia el futuro, entonces nos lleva hacia la ansiedad. Entonces, ni en el antes, ni en lo que vendrá, sino en el ahora. ¿Qué es lo que yo tengo en las circunstancias actuales, en esto que estamos viviendo? En lo que tú mencionaste anteriormente, fíjate, yo siento que hay muchos adjetivos calificativos. ¿Qué es eso? Como que juicios respecto a, o cómo se define algo respecto a. ¿Cómo es eso? Comida digna. Entonces, cuando te tengas tu plato de comida digna, ¿según quién? Claro. ¿Según quién? Porque si yo estoy en Santa Fe, aquí a las orillas en Venezuela, aquí a la orilla del Mar Caribe, y en Santa Fe hay mucho pescado, entonces, para ellos, de repente una comida digna es que, no sé, sea una lamparosa, una especie de pescado con una arepa, y plátano, y ensalada. Esa es una comida digna para ellos. Claro. ¿Ok? Vamos a suponer. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Ok? Pero de repente para una persona asiática de origen chino pudiera ser que sea su taza de arroz con su caldo y sus pocas de hierbas y que ellos comen todas sus cosas allí. ¿Ok? Entonces es una comida digna según quién, según las creencias de mi familia, cómo se comía en mi familia antes, ¿ok? Que ahora cuando yo tengo esta comida veo que no es digna, ¿ok? Porque también es que hay que objetivizar, hay que llevar al objetivo y desmontar desde lo cognitivo lo que es digno o no es digno. Claro. ¿Ok? Cuando hacemos... Claro, es muy cierto eso, porque si nos vamos, bueno, por lo menos yo lo voy a poner claramente, sin tabú de decirlo, en la etapa del 2016, cuando todos vivimos una situación completamente adversa a la que vivimos ahora, fue difícil llegar a tener el acceso a la comida como queríamos. Exacto. Como queríamos. Exacto. Como queríamos. Pero eso es clave. Claro, exacto, porque por lo menos, obviamente hay millones de circunstancias que no podíamos manejar. Porque vivir, yo digo que es lo que te decía antes de iniciar, o sea, vivir en la rabia y en la molestia, con eso no lo iba a desaparecer. Por supuesto. Y bueno, espero que las personas que nos escuchen entren en el contexto. Más allá de eso, decir que no era digno es justamente darle, o sea, minimizar que, cónchale, que lo que por lo menos hoy estoy comiendo algo, estoy haciendo algo, y llevárnoslo a ese nivel, o sea, a decir que no es digno, siento que le quita
Sí. la importancia. Claro. Cuando realmente la importancia es que al menos Sí, había algo. incluso fíjate, cuando si usamos la frase al menos, también lo estoy minimizando. Sí. Al menos algo, ¿ok? Okay. Ahora, si lo contextualizamos, hay un alimento. Sí, o sea, Que con toda la normalidad. Que claro, quizás hay no- un alimento, una arepa, por ejemplo, Claro. lo más básico que aquí en nuestro país, ¿verdad? Una arepa y una taza de café. Hay algo que me sustenta en este momento que agradezco, que no sería lo que yo incluso, como tú lo acabas de decir, y allí viene, ¿ok? Desde la creencia, que no sería lo ideal, porque yo debería de tener Claro. una proteína para que el cuerpo esté mejor, pero tengo esto. Y además, al tener esto, ¿cómo me movilizo yo internamente para lograr cambiar lo que sí puedo cambiar? Porque como tú lo decías, estábamos comiendo lo que no queríamos. ¿Okay? Y no queríamos según quién. También yo haría esa pregunta. ¿Por qué haría esa pregunta? Porque, por ejemplo, en mi familia se come mucho la arepa de maíz pilado, que es la masa que se vendía en aquel entonces. El maíz pilado se procesa y se hace una masa, ¿ok? Como en mi familia, toda la vida habíamos comido arepas de esas, para nosotros era algo totalmente normal. Y veíamos cómo incluso se satanizaban esas circunstancias. Ok, yo entiendo que agarrar una harina de maíz precocida es lo máximo, pero como en mi familia eso ya existía, mi familia Claro. paterna es del campo, entonces eso para mí era algo totalmente normal. Ok, claro que tuvimos que utilizarlo ahora frecuentemente, porque antes se alternaba en la familia de origen, pero ahora era frecuente o era el hábito, se tuvo que hacer hábito. Pero no, quiero que vean, es que no es la connotación de lo externo, es la que le pone cada quien. Quiero hacer una pregunta ahora que comentas eso, porque bueno, yo como todas las personas, para mí también es un poco fuerte volver a retomar estos temas, quiero aclararlo ante todo. Y también me remonta obviamente en esa etapa que no fue fácil para muchas personas. Entonces, una gran pregunta que tengo es quizá haberle dado ese peso a esa situación con respecto a la alimentación fue la que nos mejoró más. Claro. La que nos llevó a sentirnos mucho más. Es un factor. Okay, porque no te puedo decir sí, claro, exactamente. Claro, eso. Porque obviamente entendemos que, bueno, quiero aclarar también esto de que no es minorizarlo tampoco, porque comprendemos que esto tuvo un peso y no tuvo que haber sucedido, pero ¿quiénes somos después de eso? ¿O qué hacemos con eso en ese momento? Exacto, ¿qué aprendimos de eso? ¿Qué aprendimos de eso? ¿Qué aprendimos de eso? ¿Qué aprendimos de esa situación tan difícil? Porque yo siempre, por ejemplo, le comentaba a mi mamá se angustiaba mucho, y yo le decía, quizás vamos a comer lo que no queremos. ¿Ok? Porque yo voy a querer la arepa con queso, con jamón, o la arepa con pescado, o con lo que sea, porque siempre va rellena de algo que es la proteína. Quizás vamos a comer algo que no queremos, y emocionalmente eso tiene un impacto, ¿verdad? En el cuerpo, en nuestra mente, y nos agita, nos debilita, nos deprime, nos da rabia, ¿ok? Sí. Cualquier emoción nos frustra. Entonces, pero siempre vamos a tener comida, ¿ok? Siempre. Una de las premisas que yo usaba en ese momento es, siempre va a haber comida. El detalle es que quizás va a haber lo que yo no quiero. Entonces, aprender a valorar lo que se estaba, y continuamente, por ejemplo, la herramienta que yo usaba era, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para cambiarlo? Ahora, ya pasó. ¿Qué podemos hacer con... No sé, se me ocurre, yo también lo puedo contar, no tantas berenjenas que comí, ¿ok? Entonces, había berenjena en la mañana, en la tarde y la noche, y de repente tú conversabas con alguien de confianza y te decía, la berenjena en exceso hace daño, y tú decías, pero tengo la berenjena, claro. o la arepa de maíz pilado, claro. o la sardina, ¿ok? U otro alimento que era el que tenía esa familia acceso, claro. Porque... En estos días yo leía, una persona contaba que incluso que lo único que tenían hacían algo así como un agua con crema de arroz y azúcar y más nada. Y con eso se sustentaron 3 días hasta que alguien los ayudó con comida. Estas son circunstancias que nos marcan, ¿ok? Nos marcan. Y si no trabajamos eso, si no buscamos trascenderlo, dejarlo atrás, poder buscar ayuda, poder ir a terapia. Y yo desde este espacio lo que le puedo decir es sacar qué aprendimos. Claro. ¿Okay? No, yo creo que, bueno, disculpa que te haga, pero yo creo que también una de mis intenciones grandes, que te lo comunicaba al momento de que estuvimos hablando, era justamente poder hablar de este tema, porque muchos lo vemos desde la rabia, otros lo han tocado desde muchas emociones encontradas, pero es una situación que nos marcó tanto que creo que
había que darle voz y trabajarlo. Ujú. Porque no todos nos hemos dado cuenta que fue una situación que nos marcó tanto que nos las trajimos al 2023 y han pasado años. Sí. ¿Y qué hacemos con esto? Si, como tú dices, si es pasado, forma parte de mi pasado y yo hoy soy otra persona. Exacto. Y sabes que es tan válido lo que acabas de decir y tan importante que me hiciste recordar a una persona que yo conocí, que vivió en Europa, vive aquí actualmente, y cuando yo visité su casa, ¿ok? Esa persona acumulaba objetos. ¿Okay? Porque bueno, por las circunstancias que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, venía su familia para acá, él vino allá en la Segunda Guerra Mundial, vive aquí y él acumulaba cosas. Entonces cosas como ¿cuáles? Jabones de baño, porque como no había jabón para bañarse, entonces hay personas que acumulan jabón de baño, hay personas que acumulan comida, ¿okay? Porque ese miedo quedó allí, esa circunstancia quedó allí, Sí. todo eso quedó allí. Yo digo, mira, hay un ejercicio muy práctico. Si se siente identificado con esto que nos pasó, esta carencia de la comida que queríamos, y sí, una comida, yo más que digna diría, una comida nutricionalmente acorde. Exacto. Exacto, y fíjate que incluso le quitamos la palabra digno y suena como más Sí, suena liviano, más ligero. más liviano. Una comida nutricionalmente acorde a nuestras necesidades. Claro. Eso era lo que porque necesitábamos. es como tú dices, o sea, necesitábamos ciertos alimentos que nos proporcionaran ciertos nutrientes y no teníamos acceso. Exacto, no los teníamos, incluso nos impactaba tanto que llegábamos a la calle y nos veía cuando nuestros compañeros habían bajado de peso. Te digo, a mí eso me impactaba muchísimo. Sí. Llegué a no reconocer a un amigo porque, no sé, había perdido 20, 30 kilos y lo reconocía por la voz y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Qué impactante. Igual la otra vertiente, ¿no? Vamos a conversar también la otra vertiente antes de ir al ejercicio, que es que cuando nos vengan los gorditos, entonces también había un juicio de valor y decir, ay, pero a ti te ha ido muy bien. ¿Qué? Sí. Ajá, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me decían, sí, me pasó. pero a ti te ha ido muy bien, todo el mundo estaba muy delgado, habían perdido mucha masa muscular acá, sobre todo los hombres, donde es más evidente, pero a nosotras no, pero resulta que la malnutrición que tuvimos en ese momento, a las personas, algunos los lleva a la flacura, a la extrema delgadez, y a otros los engorda. ¿Okay? Porque es metabolismo y son circunstancias que cada cuerpo es diferente. Y se entiende, por ende, que también hay personas que no... O sea, que también ese juicio, pues, que respecto a la gente gorda, que completamente fuerte con el tema de que no, pero hay personas que no pueden, porque simplemente son así. Claro, y que una harina o una arepa a una persona la puede rebajar porque está comiendo lo nutricionalmente no de calidad, pero a otras la engorda. Entonces, bueno, que cada metabolismo es distinto. Es distinto. Entonces nos veían a los gorditos, ay, no, a ti te has ido muy bien. Y tú dentro viviendo las berenjenas, claro, las sardinas, sí, no sé, el café sin azúcar, porque es que no había distribución suficiente. Exacto, de alimentos. Era por eso. Ajá. Entonces, ¿qué hagamos? ¿Qué podemos empezar? Puedo en la noche, esta noche, o cuando veas esto, esa noche, al rato que termines de escucharnos, de vernos, te imaginas primero en un lugar muy agradable para ti, ¿ok? Y buscas ese lugar muy agradable. Puede ser el lugar de tus vacaciones, un lugar de tu casa, un parque, ¿ok? Un lugar para ti donde vas a estar sola. Te lo imaginas. Cierras tus ojos, te lo imaginas y respiras varias veces hasta que sientes que estás en ese lugar, que percibas su olor, sus aromas, su olor, sus aromas, que sientas la temperatura, que sientas, que mires los colores de ese lugar. Y después de eso, del lado izquierdo, te vas a imaginar esa situación, esa comida que no te gustaba, que te desagrada. De repente, no sé, arroz con caraota, arroz con frijoles solamente, el arroz con la mantequilla solamente, la arepa pelada, sin más nada. Te imaginas esa situación del lado izquierdo. Y luego que veas esa situación ahí del lado izquierdo, al frente tuyo, en la misma línea, pero al frente, vas a mirar y vas a preguntarte, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? ¿Okay? Porque una persona puede, por ejemplo, yo aprendí, por ejemplo, de cuando me tocó comer la arepa con el café, aprendí a tener más confianza en Dios. Porque en la mañana había la arepa y el café y al mediodía podía haber pollo y podía haber arroz y vegetales. Porque hubo un ingreso y podía comer diferente. Entonces, ¿qué aprendí? A tener confianza en Dios.
¿Qué aprendí yo cuando me pasó lo mismo que le pasó a todos? Porque incluso quizás por miedo, por vergüenza, por pena, no comentamos estos temas. Sí, por vergüenza por digo que primeramente, de hecho, disculpa que, o sea, que sé que vas con una anécdota, pero antes de que se me vaya esta, muchas personas llegamos, por lo menos yo me incluyo completamente. A veces yo no tengo una cosa que falta, o sé que no me ha dado chance de ir a hacer mercado teniendo las maneras, no me ha dado chance y yo estoy muriéndome porque falta algo o porque no lo he hecho, es que la gente va a pensar que yo no. O sea, ¿cómo fue que, cuándo fue el momento que empezamos ¿por qué empezamos a sentir vergüenza de una situación cuando literalmente todos estábamos pasando por lo mismo? Exacto. Y cómo es que esto nos llevó, bueno, ahora también a arrastrar estos traumas. Claro, porque precisamente desde dónde sentimos la vergüenza, la culpa, sentimos desde nuestras creencias. Desde nuestras creencias, que entonces el que tiene todo en el plato, nutricionalmente es el que está bien, o incluso socialmente es el que es valorado porque está bien. Y el que no los tiene, entonces no es valorado, no está bien. Entonces todo viene desde nuestras creencias. Desde nuestras creencias, te digo, para mí fue un poco más ligero porque yo he sido vegetariana intermitente por lapsos largos. Entonces, bueno, yo comer vegetales para mí estaba bien. No había esa connotación, que le podemos poner desde nuestra familia, o alguien pudiera decir, bueno, es que en la historia anterior nuestra no había pasado. Sí, exactamente, pero cada persona tiene sus propias creencias particulares, cada familia, y desde allí es que le pone ese peso, sí. Desde allí que le pone esa connotación. Entonces yo te digo, yo aprendí a confiar más en Dios, de que no faltó la arepa sola o el café, pero al mediodía estaba el almuerzo. Y llegaba mágicamente, nunca quedamos en cero. Estoy hablando de esto, que nunca llegamos en cero a agua nada más, claro. Porque yo sé que muchas familias llegaron en cero, o para ellas el cero fue el agua de la maicena, fue el agua del arroz, fue la berenjena pelada, fue la galleta de soda, fue el azúcar sola, porque también he leído personas que solamente tenían azúcar y comían azúcar, sí. Solamente agua de azúcar. Muchas personas cercanas llegaron a vivir muchas situaciones fuertes. O sea, que obviamente no voy a hablar de ellos porque no me compete a mí hablar de eso, sino más que mis situaciones personales, y también fueron complicadas en ese momento, porque todos pasamos por una situación, o sea, donde llegó al punto donde mucha gente, o sea, optaba por ejemplo, el tiempo en el que hubo esto de voy a hacer carne mechada con plátano, o sea, hasta esos puntos, hasta esos niveles. Y entonces, bueno, yo digo que en ese momento algo que me pareció simpático de mi mamá, bueno, con ella vivimos esa situación, y bueno, ella siempre hacía que en casa toda esta comida que había, mágicamente la convertía en algo fantástico. Ajá. Sí, bueno, si había para comer pescado, vamos a asarlo, vamos a hacer esto, no sé qué. Y claro, es que también, más allá de tener dinero en ese momento, era eso, no se conseguían los productos, no había nada que tú pudieras, con lo que pudieras solucionar, solventar, pero existían estas personas, ajá, como por lo menos yo digo, no sé, es normal, velo normal. Claro. Y cuando le das ese cambio diferente, tu vida está más tranquila. Exacto. Te quitas un peso encima. Por eso digo que es importante verlo, porque estos son traumas. Claro, y quedan y se manifiestan en lo que tú acabas de decir. Entonces, si se acaba la sal, y hasta que no te compran la sal, sí, entonces no estás bien. O a veces en reuniones, mire, si llevamos unas croquetas, que yo adoro las croquetas de lentejas, las adoro. Ajá, yo también. Pero yo digo, me da pena porque van a pensar que es lo único que tenemos. O sea, que oso que la gente... Y no, o sea... Bueno, pero es que fíjate precisamente dónde está la situación, a trabajar allí, en la creencia, sí, en las creencias. Por eso es que digo mucho lo del trauma. Bueno, bueno, ya me gustó mucho haber tocado este tema, pero yo quería agregar esto, de que ¿qué hacemos? O sea, cuando tenemos estos traumas por estas circunstancias, ¿cómo podemos identificarlo? Yo digo que una de las maneras de identificarla es esta que estoy dando como ejemplo, sí, y sobre todo cómo sanarlo. Ok. Fíjate, ¿cómo también lo puedes identificar? También lo que acabas de decir. Yo lo he identificado, ¿ok? Sí. Yo lo he identificado en mí. Entonces, ¿qué hago? Cuando entra el dinero, más importante en el mes de la casa, en un solo día gastarlo todo y salir corriendo a comprar comida. ¿Ok? Ajá. Hasta que me dije, ya va, tomar conciencia, detenerme y decir, no va a pasar nada. ¿Ok? Ya no vamos a volver atrás. No tienes por qué salir corriendo. De hecho,
hoy antes de venir a grabar, entonces yo fui y compré puntualmente lo que necesitaba. Sí es verdad, en la casa hay otras cosas, pero puntualmente a resolver. Puedo ir más tarde, puedo ir mañana. A mí me sirvió mucho, quiero compartir esta anécdota porque sirvió mucho, que eso tiene que ver con, primero, con nuestros rituales que ya teníamos, con nuestra historia propia del país y con nuestra propia cultura con respecto a tener una alacena llena, por ejemplo. ¿Okay? Pero yo en el año, no sé, hace ya como 10 años estuve en Europa. Y en verano el europeo sale mucho. ¿Okay? En verano incluso en algunos países está penado trabajar, es ilegal trabajar, para que se disfrute el verano y las personas tengan sus vacaciones. Entonces salíamos todos los días a comprar lo que nos íbamos a comer. Fíjate qué cultura, qué pensamiento, ¿verdad? Qué creencias hay allí, son totalmente diferentes. Podíamos salir en la mañana a comprar el desayuno y el almuerzo. Y preparábamos nuestro desayuno y nuestro almuerzo. Y después nos íbamos de paseo y comprábamos la cena. Pudiera ser que el desayuno del día siguiente. O sea, nos disfrutábamos el poder comprar muchas veces. Entonces, cuando llega esto aquí y que ya no puedo tener la alacena, que eso es muy típico de acá, ¿verdad? Una alacena con cierta cantidad de alimento, incluso más que cierta cantidad, diría yo, 3 unidades de una harina de maíz. Yo diría, incluso la gente compraba por pacas, ¿no? Por bultos, sí. Pues, ajá, al mayor. Allá no, allá era diferente. Entonces yo dije, ¿y por qué si allá funciona? Aquí somos seres humanos iguales, que nos relacionamos igual, porque aquí a mí no me puede funcionar. Porque si yo estoy produciendo en el día a día, ok, yo salgo, voy y compro y me surto. ¿Ok? Entonces, eso a mí me ayudó, pero el contexto alrededor, entonces, ¿cuáles son las creencias? Que el que no tiene la alacena es pobre, te da vergüenza, te da pena, te sientes culpable de no tener una alacena llena, y eso está en tu mente, en tus creencias, en los valores y en cómo nos han programado. Claro. Y yo fui saliendo de ese programa, mira, yo tenía un freezer, de esos grandes que acumular comida. Yo no tengo freezer en mi casa, yo tengo una nevera normal de 2 puertas. ¿Okay? Yo no sé cuántas pulgadas es porque eso no lo manejo muy bien. Y me liberé de esa carga, porque cuando nos liberamos de creencias que en algún momento prescriben, como en ese que estábamos viviendo, que sí es cierto, y quería repetir lo mismo que tú dijiste, que no es justo para nadie y que no debimos haber pasado por eso, ok, pero pasó. Ahora, soltar esas creencias en esos momentos difíciles y soltarlas ahora es parte para iniciar el proceso de sanación, de darme cuenta cómo eso impactó, porque la única persona que se puede dar cuenta eres tú. ¿Ok? ¿Cómo haces mercado ahora? ¿Cómo te sientes cuando comes ahora? ¿Te sientes con culpa, por ejemplo? ¿Okay? Te sientes con culpa de que tú tengas verduras, vegetales, ensalada y proteína buena en buena cantidad en tu plato, y un jugo y agua y postre. ¿Cómo te sientes cuando comes? ¿Cómo te sientes cuando eres abundante? Porque estábamos allá en una escasez extrema por muchas circunstancias, cada familia. Entonces, ¿cómo me siento ahora en la abundancia, en la prosperidad? Me da miedo. ¿Cómo me siento cuando hago mercado? Porque para poder ir al proceso de sanación tengo que identificar cómo se me manifiesta. Si tú siempre tienes 3 harinas de maíz y 2 arroz y se acabaron todos y no pudiste comprarlo, ¿cómo te hace sentir eso? Te da angustia, no duermes esos días dándote cuenta de que ya no hay sino uno y que para mañana no queda, te da miedo entonces volver a la escasez de antes. Entonces, cada persona tiene que hacer un proceso muy individual y muy personal de darse cuenta de cómo eso en mi conducta diaria relacionada, en este caso que estamos hablando de la alimentación, pero pudiéramos hablar de la ropa, pudiéramos hablar del calzado, pudiéramos hablar incluso de las toallas sanitarias que estuvieron escasas para nosotras las mujeres, el jabón de baño, la pasta de dientes. Entonces, ¿cómo yo me estoy manejando respecto a esa situación ahora? Entonces, veo, me dejó en el miedo, me dejó en la ansiedad de que se acaba la pasta de dientes y puedo mañana ir a comprar otra porque hay, ¿ok? ¿En qué condiciones y en qué situación estoy actual? Y lo identifico y ¿qué haría? Ese mismo ejercicio. Me voy a un lugar seguro, me acuesto, me relajo, pongo incluso una música instrumental y me imagino en ese lugar seguro, en mi lugar preferido, y del lado izquierdo
cada una de esas situaciones que hemos ido mencionando respecto a la escasez o lo que me tocó vivir, tomarme un agua de azúcar, porque el agua de azúcar va a hacer que no me desmaye del hambre, Claro. pero no me está nutriendo, ni es lo mínimo necesario que yo debería ingerir y no debió pasar. Bueno, pero entonces, ¿qué me dejó todas esas situaciones? Las identifico y en una línea igual que haga correspondencia al frente, ahora veo que aprendí de cada una. ¿Cómo podemos ayudar a una persona así? Lo primero es que la persona quiera dejarse ayudar. Claro. Si la persona no se quiere dejar ayudar y no pide ayuda, respétale su espacio, mírala con amor, un profundo amor y compasión. ¿Okay? Compasión no es lástima, es mirar que esa persona decidió quedarse en la queja, decidió quedarse allí y que no quiere ser abordada. ¿Okay? Entonces puedes intentarle si te has dado cuenta, has mirado, has sentido que siempre estás en la queja. Ya vas a venir tú otra vez. Respétale su espacio. ¿Okay? Bueno, sí, si supieras que sí, cónchale, tú no eres la primera persona que me lo dice. Y como no eres la primera persona que me lo dice, ok, a mí me gustaría buscar ayuda. Entonces, fíjate, yo te digo, primero no nos podemos hacer cargo si no tenemos las herramientas. Entonces, yo dejaría aquí una información importante en este momento, ¿ok? Información reciente a la publicación de este podcast. En la red acumulatoria de acá de la zona norte del estado de Anzoátegui hay terapia de la conducta y psiquiatras. En el ambulatorio de Puerto La Cruz, en el ambulatorio de Boyacá Quinto y en el ambulatorio de Barcelona. Hay que acceder a poder tomar una consulta para poder ser atendido. Pero en esos 3 lugares hay ayuda para hacer terapia. ¿Hay números? ¿Okay? No hay números. No hay que ir hasta allá en horario de oficina, en horario matutino, para poder acceder a tener una consulta en terapia. Hay que buscar ayuda. Entonces, ¿cómo lo puedes ayudar si tú no tienes las herramientas? La forma es estimularle que vaya a terapia, que vea algún canal, que escuche algún podcast, ¿okay? Mientras va reuniendo el dinero, porque siempre hay 2 factores, el tiempo y el dinero. Y eso también está en nuestra construcción mental de lo que queremos atraer o de lo que podemos crear para nosotros. Claro, porque por lo menos a veces nos decimos, ay no, pero es que no tengo tiempo, y la realidad es que el tiempo que tienes lo consumes en algo que sí tiene tu interés, pero tu interés no es solucionar este ejemplo. Y que esa persona lo priorice, que priorice esa situación que tú acabas con. Si para esa persona eso no es una prioridad, tampoco se va a poder hacer y es nada. Que también lo importante es que salir desde allí, desde supongo el papel de víctima. Claro. Digamos, porque cuando somos siempre víctimas nunca vamos a encontrar una solución para nuestros problemas, siempre vamos a estar enfocados en lo negativo, en que me fue mal, que no consigo nada, es que este país, por lo menos una frase que decía alguien cercano, es que cuando salgamos de esta situación del país, no hay que salir de nada y no hay que esperar nada, el momento es ahora. El momento es ahora, así. La vida es hoy, dice Carlos Fraga. Sí. ¿Ok? Ajá. Y mi maestra Carola Castillo, ella dice, la vida del pendejo es dura. Fíjate, ¿ok? Entonces ya, o sea, sal del rol de víctima. Tienes que convertirte en un líder de tu propia vida. Claro. Pero más fácil es ser víctima, es más fácil. ¿Okay? Es más fácil sufrir que ser feliz. Sí. Asumir la responsabilidad de construir tu felicidad. Es cierto. Yo digo que a mí me queda muy marcada esto, porque mucha gente decía eso, o cuando salgamos de la pandemia o cuando salgamos de la situación, y nunca va a haber la situación perfecta. No. El momento nunca se va a condicionar a nosotros vamos a estar preparados para ese momento. Exacto. Y las cosas van a ser cuando, o sea, yo siento que es muchas veces así, las cosas van a ser cuando tienen que ser. Una de las cosas que... Cuando tú construyas para que sea. Para sea. Por lo menos una cosa que me pareció muy interesante, yo estuve viendo un monólogo que hizo Erika de la Vega, no me acuerdo si fue en el TEDx o algo así, pero ella estaba hablando de que cuando se fue de aquí, como se fue con esta maleta de este montón de conocimientos de la radio, no sé qué, ella pensaba que cuando se fuera del país, ella iba a lograr muchísimas cosas. Entonces, a mí me pareció impactante cuando ella dice que se llevó todo esto para otro país porque ella hizo radio aquí, ella fue conocida aquí, y cuando llegó allá la realidad era otra, nadie la conocía. Y hacer radio allá no era importante porque nadie la conocía. Y quedarse con la idea de lo mismo de aquí, la rabia, y se llevó la rabia, la frustración del tema Venezuela, no salía de allí. ¿Qué fue lo que pasó?
le llegó esta palabra porque ella dice que ella le llegó la palabra que ella no la conocía y yo tampoco la conocía. Hace poco grabé y hablé sobre eso, que yo tampoco la conocía, sobre la reinvención. Claro. Es que yo puedo hacer otra cosa más que lo que yo hacía antes. Claro. Hoy en día se dedica a realizar también podcasts sobre salud mental, también habla de diferentes temas. Y qué loco que dices, bueno, ok, yo sí fui graduada en esto, hice esto, pero me reinventé. Así es. Y la idea es que no me quedé con esa rabia, esa frustración, ese papel de víctima de que las cosas... me tuve que conformar con esto. No, más bien tuve la oportunidad de conocer este mundo. Exacto. Y ahora es mucho más conocida en otros lugares que ni siquiera la conocía. ¿Y cuántas veces nos vamos a reinventar? ¿Qué dirías? Millones de veces, las que sean necesarias. Exacto, esa es la respuesta. Las veces que sean necesarias nos tendremos Justo que seguir. hace poco grabé el tema de la reinvención, y es eso, es hacerlo las veces que sean necesarias. Bueno, no era la reinvención, era cerrar ciclos, pero también tocamos un poco del tema de la reinvención. Y yo me reinventaría las veces que sean necesarias. Yo no lo entendía. Hoy, hace poco me quedé con la idea de que yo era solamente una cosa, y no, las veces que sean necesarias algo de aquí. ¿Por qué crees que muchísimas personas creen, o sea, que vivir desde este estrés, desde esta frustración, desde este apego hacia lo que sucedió es normal? Porque yo digo que existen como dos maneras de vivir, ¿ok? Incluso incluyendo aquí la parte de las neurociencias y todo eso. Si el cerebro ha estado mucho tiempo en cerebro supervivencia, donde solamente las necesidades básicas son cubiertas, no tengo la capacidad de mirar más allá. No la tengo. Ando en cerebro supervivencia. Solamente cubro mis necesidades básicas. O sea, duermo un poquito, como un poquito, tengo sexo un poquito, o sea, un poquito de cada cosa y solamente estoy allí. Y cuando pueda venir otro estímulo que me pueda llevar a otro nivel, no soy capaz de mirarlo. Está bloqueada la corteza racional. ¿Ok? Por las mismas emociones, el estrés te mantiene niveles altos de cortisol y cualquier estímulo que te vaya a sacar, que tú lo ves como una amenaza, lo ves como un peligro, bloquea tu corteza racional y no entiendes razones. Y entonces lo veo como normal. Esto es lo normal. No puedo mirar más allá. No tengo la capacidad. Es como se nubla todo. El cortisol te mantiene con esos niveles altos de estrés y estamos en modo supervivencia. Hay otro modo de vivir, o mejor dicho, hay otro modo que es vivir, realmente vivir. Sé que hoy estoy abajo, sé que hoy no obtuve lo que quiero, pero aprendí y mañana voy a una nueva opción. Porque la vida es arriba y abajo, claro. Como la línea del electrocardiograma en las películas. A mí me encanta porque la gente sabe de lo que le estoy hablando. Ese monitor que pone, esa pantalla, ¿verdad? Que es como un televisor, y va arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, ese es el electrocardiograma de nuestro corazón. Y yo digo que también lo bello de decir, bueno, hoy estoy aquí, pero mañana voy a estar allá arriba. Claro. Y yo agarro, o sea, como quien dice, me caigo, pero para agarrar impulso, para irme para arriba. Y como tengo herramientas y caigo, claro, voy a tener herramientas para subir más rápido. Nuevamente. Exacto, eso es. Y también esto, o sea, creo que ha sido increíble todo lo que hemos podido hablar, pero también es cómo cambia de verdad nuestro cerebro, nuestras emociones, físicamente nuestro cuerpo, nuestra energía, cuando podemos ver esto desde este otro punto. Sí, fíjate, quiero cerrar esta parte diciendo esto, fíjate. Como hemos estado muchos años en supervivencia, ¿ok? Y tenemos patrones de supervivencia familiares que se vienen también corriendo generacionalmente. Y nos enfocamos solamente a las necesidades básicas de ese cerebro supervivencia. Las conexiones en nuestro cerebro de las redes neuronales tienen una serie de neurotransmisores o sustancias que se secretan, porque las neuronas no están allí pegadas como los cables, ellas están separadas y ellas transmiten el impulso, ya sea por impulso eléctrico o por sustancias que una neurona descarga y la otra las capta, ¿ok? Son las dos maneras. Entonces establecen redes, ¿ok? Tal cual el cableado de una casa, por ejemplo. Entonces esas redes de supervivencia son las que predominan en mi cerebro y esas sustancias que secretan esas redes, yo soy adicto a ellas. Soy adicto a los neurotransmisores que secretan mis redes de supervivencia, mi forma de pensar y mi forma de hacer las cosas. Entonces, salir hacia lo nuevo es duro, no es imposible, pero es duro porque tengo que crear nuevas redes neuronales porque eso está como en un monte, en una selva, aquellas están en la autopista, rápido, ¿ok? Rápido, reacciono.
rápido ante un estímulo. Entonces yo voy a sembrar en la pausa, el hablar más calmado, el hacer actividad física, el sonreír frecuentemente, el pensar que cuando estoy abajo también voy a volver a estar arriba y que salgo y tomo sol y hago una actividad y me muevo en ese compás para volver a subir. Construir eso en mi cerebro es un trabajo, porque soy adicta al cóctel de neurotransmisores que me mantenían en supervivencia. Entonces, hacer cosas diferentes todos los días, ¿ok? Todos los días hay que hacer algo diferente. Hoy me pongo el suéter verde, hoy me pongo la blusa azul, y mañana me pongo lo otro. Hoy me pinto el cabello con algo, mañana me pinto el cabello. O sea, mira, mantenernos en movimiento. Sí, en cambio constante. Incluso como que yo siempre tomo el agua con la mano derecha. Bueno, toma todos los días el agua con el vaso con la mano izquierda. ¿Ok? Entonces, el cambio debe ser lo constante en nuestra vida. Viene la emoción, hago una pausa, respiro, cuento 10, para que le dé tiempo a mi cerebro racional que entre y empiece a construir nuevas redes neuronales. Entonces, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma de relacionarnos, cambiar lo que yo pienso del pasado, construir nuevas redes neuronales. Y todo viene a través de las emociones, porque todos los estímulos entran a través de nuestro cerebro, emocional al cerebro, y desde allí se da la connotación. Positivo, negativo. Positivo, placer. Negativo, dolor. Dolor, cerebro, supervivencia nuevamente. ¿Ok? Placer, hablo mi corteza cerebral, me reinvento, creo, me pongo más creativo, planifico, organizo, hago un diseño, ¿okay? Hago una estructura, hago un modelo de negocio. Pero si estoy en cerebro supervivencia y sigo adicto a ese cóctel de neurotransmisores, no va a venir lo nuevo. Y hay adicción, tal cual la adicción al azúcar, tal cual la adicción a las drogas, ¿okay? No lícitas, somos adictos a ello. Yo cuando aprendí eso dije, tengo que retarme a mí misma. Cuando tú me invitaste la primera vez, esto es un reto, es algo diferente, nuevo, ¿ok? Y me reto a mí misma a hacer cosas diferentes, acciones diferentes todos los días. Claro, y eso aparte te mantiene. Primero que nada, estoy súper impresionada por todo lo que comentaste, porque viéndolo desde otra parte, siento que, bueno, es todo. Uh-huh. Y lo importante de hacerlo, o sea, lo importante de estar en constante cambio, supongo que es porque también como que nosotros estamos acostumbrados a que estamos tranquilos cuando todo es lineal. Pero eso es la muerte. Cuando en el electrocardiograma aparece la línea, es la muerte. Claro, pero nosotros no. Y es verdad, tenemos que adaptarnos un poco. Adaptarnos completamente a los cambios. Aprender, la vida es constantemente cambiante, nunca es constante. Obtengo resultados y buenísimo. No los obtengo, cambio. Yo en estos días, justo hice un video sobre eso. A mí me ha costado un poco, que he tenido como una etapa un poco, donde me siento un poco triste, no sé qué, quizá cosas que no se me han dado, pero yo otras veces me lamentaba y me ponía en víctima. Decía que, ay, claro, ¿cómo no me va a pasar esto? Si yo soy una tonta, yo no sé hacer nada. Y yo después, claro, de tanto aprendizaje aquí, claro, yo dije, yo sé hacer un buen de cosas. Claro. Quizás las circunstancias no se están dando, pero abrazo este sentimiento porque me hace sentir triste, pero soy buena en muchas cosas. Claro. Y dije, quizás, las cosas están por venir, o vienen por otro camino, o me tengo que reinventar. Ya llegó la hora quizás de reinventarme y buscar otra alternativa. Exacto. Pero salí de ese papel de víctima y en ese momento que me sentí mal, lo entendí. Exacto. Siento que sentirse mal no es un sentimiento negativo. Para nada. También tenemos que, claro, estos momentos, pero me prohíbo estar en constante eurio en mi cerebro. Me prohíbo tener ese, cuando estás como que como ruido, aquí lo que hay es ruido. No. Me prohíbo porque es una situación que solo te lleva es adicta a la otra. Claro. Tengo el primer pensamiento negativo, soy adicto al otro, claro, y al otro. Y cuando me doy cuenta estoy ahogado en una ansiedad, una depresión, una tristeza. ¿Y sabes de dónde vienen? De todos los neurotransmisores que tu cerebro está secretando, claro, y eres adicta a él. Qué locura. Bueno, llegó la última pregunta. ¿Cómo, en serio, realmente nosotros podemos crear nuestra realidad? Claro. Bueno, claro que ya lo hemos hablado, pero claro, para finiquitar con esto. Claro, porque precisamente si yo cambio mi cerebro de ese modo supervivencia, ¿ok? Y yo lo llevo a la vida realmente,
¿ok? Y que mi cerebro, que es mágico, y mi corteza cerebral, que es mágica, y que tiene tantas funciones para reinventarnos, rediseñarnos, y yo me monto en un plan de trabajo de yo poder tener redes neuronales diferentes, entonces yo voy a crear la realidad. Incluso, supongamos que mientras estemos en el proceso y se está creando, también el cambio de paradigmas o de creencias me va a llevar a darme cuenta que si no logro algo, me reinvento. Y no lo logré y me reinvento las veces que sean necesarias. Tengo ya esa red neuronal establecida aquí. Entonces, cuando algo no resulte, no voy a entrar en caos, no voy a entrar en modo víctima, no sirvo, la gente es mala, nada de esas creencias no van a estar allí. Me reinvento nuevamente, creo otras redes neuronales, crear redes neuronales de estar en bienestar, de estar en paz. Entonces, al tener esas redes neuronales y el entorno está convulsionado, el entorno está alterado y el entorno puede estar como esté y tú puedes sonreír porque tienes redes neuronales en tu cerebro que has construido para estar en bienestar y sabes cómo activarla. Entonces todo está aquí. Incluso se dice que desde aquí podemos acceder, y es el acceso al mundo cuántico, ¿ok? Y desde ese mundo cuántico y desde los algoritmos que llevan a estar, digamos, en conexión con ese mundo, es que yo puedo cambiar mis pensamientos y entrar en el caos del mundo de posibilidades. Pero si yo no tengo esas redes neuronales, no puedo acceder a ese mundo. Claro. Y bueno, ahorita hay muchas herramientas para lograrlo. Las que hemos conversado hoy son parte de esas herramientas. Gracias. Yo estoy súper feliz porque realmente este tema sé que es difícil. Bueno, primero que nada quiero comunicar que entiendo lo difícil que puede ser al iniciar el capítulo, porque comprendo que tocamos ciertas partes medio, o sea, son un poco vulnerables para nosotros, difíciles de tocar, pero es una realidad, o sea, y ya sé que hemos hablado desde este tema en muchísima información a la que estamos expuestos, desde un tema de rabia, desde un tema de que queremos un cambio, que queremos mejoría, pero si por ahora eso no está presente, es lo importante de qué hacemos nosotros con lo que tenemos nosotros. El cambio siento que parte desde aquí, desde nosotros mismos, y cómo nosotros trabajamos todo eso. Pero es que les sirvan estas herramientas. Gracias. Y muchísimas gracias a ti, que bueno, que como siempre una explicación extraordinaria, y bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias.